Bueno, vamos a ver. Este es un ejercicio que por lo que sé también nos entró en el examen. Vale, no tiene nada que ver con porcentajes ni tiene nada que ver con lo que habéis visto en la materia para el segundo examen. Pero bueno, por lo visto, pues bueno, pues en los exámenes van a ir entrando cosas que habéis visto últimamente, pero también de lo que os han entrado en los exámenes anteriores. Así que vamos a darle un repasito a esto. Vale, lo vamos a leer. Dice, un rollo de cable mide más de 150 metros y menos de 200 metros. ¿Cuál es su longitud exacta, sabiendo que se puede dividir en trozos de 15 metros y también en trozos de 18 metros sin desperdiciar nada? Vale, nosotros, como siempre, lo que tenemos que hacer es plantearnos bien lo que nos dice y prepararnos nuestro esquemita o tabla de datos o como queráis. Vale, vamos a ver. Nos dice que tenemos un cable, ¿vale? Tenemos un cable y que ese cable tiene que medir más de 150 metros, o sea, sé que tiene que medir más de 150 metros, ¿vale? Y que tiene que medir menos de 200 metros, ¿vale? Tiene que ser mayor que 150 y tiene que ser menor de 200, ¿vale? ¿Qué nos dice también? Nos dice también que se puede dividir en trozos de 15, o sea, sé que yo puedo, esa longitud de ese cable, lo puedo hacer en trozos de 15 metros y que también lo tengo que hacer en 18 metros, ¿vale? Que se puede cortar en trozos de 15 y trozos de 18 y que tanto si lo hago de 15 como de 18 no me va a sobrar nada de cable, ¿vale? Y la pregunta es, ¿cuál es su longitud? ¿Cuánto mide? ¿Vale? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? Vale. Tenemos dos maneras de hacer esto. Una que es la NUC, ¿vale? Y otra que es la PRO. Vamos a ver primero la NUC. Para ver la NUC nos vamos a ir a hacer la cuenta de la vieja, ¿vale? Yo tengo aquí que me he preparado una tabla Excel, ¿vale? Yo sé que el cable me ha dicho que mide más de 150 y menos de 200 metros y que lo puedo cortar en trozos de 15 y en trozos de 18, con lo cual yo, si lo hago en trozos de 15, el primer cachito que yo corte será 15, el segundo cachito que yo corte será de 30, ¿vale? El tercer cachito será de 45, el siguiente será de 60, pom, 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 pom. Yo voy a ir haciendo cortes a ese rollo de cable, ¿vale? ¿Qué es lo que me está diciendo el problema? Que mide más de 150 y menos de 200. Con lo cual, yo aquí, en esta parte de aquí, yo sé que si lo corto en trozos de 15, puede ser que el cable mida, el rollo de cable mida 150, 165, 180, puede medir todo esto, ¿vale? Pero tiene que medir menos de 200. O sea, sé que tiene que ser ni siquiera 150 porque mide más, con lo cual el cable me tiene que medir eso, ¿vale? Eso es lo que me tiene que medir si lo corto en trozos de 15 metros. ¿Qué pasa si yo lo corto en trozos de 18 metros? Que el primer trozo será de 18, el segundo trozo será de 36 y así lo vamos a ir cortando, 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 ¿vale? Hasta que yo he hecho trozos y dices, venga, vale, como mi cable tiene que medir más de 150 metros y menos de 200, si yo lo corto en trozos de 18 metros, mi cable va a tener que medir 162, 168 o 195. O sea, perdón, o 198. Y no me tiene que sobrar nada. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que si yo lo corto en trozos de 15, si yo lo corto en trozos de 15, esto pueden ser las medidas, puede ser lo que mida ese rollo de cable sin que me sobre nada. Y si yo lo corto en trozos de 18, puede ser
que todo esto es lo que me mida el rollo de cable sin que me sobre nada. ¿Qué es lo que vemos aquí? ¿Cuál es el número que coincide? Coincide el número 180, con lo cual ya sabemos que si yo a ese rollo de cable yo lo estiro y lo voy cortando en trocitos, me puede medir 180 si lo corto en trocitos de 18 metros y puede medir también 180 si yo corto en trocitos de 15 metros. Con lo cual yo ya sé, por esta cuenta de la vieja, ¿vale? Sabemos que el rollo de cable me va a medir 180. Pero claro, nosotros ya estamos en segundo de la ESO, no podemos ir haciendo cuentas de las viejas para todo. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar algo que sabemos que ya hemos estado utilizando desde sexto de primaria más o menos, que es el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor. Vale, como nosotros hemos estado hablando todo el rato de dividir, porque aquí también nos dice esto de dividir, ¿vale? Con nosotros estamos hablando todo el rato de esto, podemos decir, vale, pues si yo tengo que utilizar dos cosas de esas, o el mínimo común múltiplo o el máximo común divisor, como a mí me está hablando de dividir, voy a utilizar el divisor, ¿vale? Bueno, podríamos utilizar el divisor, pero si nosotros hacemos el máximo común divisor, realmente el resultado que nos dé no nos va a servir de nada. Vamos a hacerlo de todas maneras para que quede claro, ¿vale? Vamos a hacerlo. Yo tengo los datos que a mí me da son que lo puedo cortar en trozos de 15 y de 18. Vale, pues como a mí me dan esas medidas, yo voy a hacer el máximo común divisor. ¿Vale? Voy a hacer el máximo común divisor de 15 y de 18. Vale. Sabemos que para hacer el máximo común divisor o el mínimo común múltiplo, lo que tenemos que hacer es factorizar, ¿vale? Nosotros factorizamos. Si hay algún problema con la factorización, avisadme y os lo explico. Pero lo voy a hacer así un poquito rapidito porque se supone que factorizar ya sabemos, ¿vale? Como la suma de estos dos números es un múltiplo de 3, yo sé que esto va a ser 3, que 15 entre 3 es 5, 5, 1. Con lo cual yo sé que 15 es 3 por 5. Y voy a factorizar también el 18. Como la suma de estas dos cifras es un múltiplo de 3, sería 3, 6, 3, 2, 2, 1. Me he quedado ahí un momentito pillada. Con lo cual yo sé que 18 es 3 al cuadrado por 2. ¿Vale? ¿Qué números son los que se cogen para hacer el máximo común divisor? ¿Qué factores son los que se cogen? Pues para hacer el máximo común divisor se cogen los factores comunes con el menor exponente. Con lo cual aquí yo sé que tengo este 3, que es el único común, ¿vale? ¿Cuál es el de menor exponente? El 3. Con lo cual diríamos que el máximo común divisor de 15 y de 18 es el 3. Para poder hacer este problema, este 3 nos aporta algo. Realmente es que yo, por mucho que yo quisiera utilizar este 3, no me aporta nada. Con lo cual creo que nos hemos equivocado al elegir el máximo común divisor. ¿Por qué nos hemos equivocado al elegir eso? Vamos a borrar un momentito aquí. Voy a borrar todo esto, ¿vale? Vale, borrado. ¿Qué es lo que realmente nos está pidiendo el problema? El problema lo que me está pidiendo es, vamos a entenderlo bien, igual que lo hemos hecho aquí, igual que lo hemos visto aquí en el este, me está diciendo que los trozos que yo coja de cable, ¿vale? Lo que mide ese cable va a ser un múltiplo de 15. 30 es un múltiplo de 15 porque lo estoy multiplicando por 2, 45 es un múltiplo de 15 porque lo estoy multiplicando de 3, así hasta llegar hasta los 180, ¿vale? ¿Qué es lo que me está diciendo esta parte de aquí abajo? ¿Vale? Que 36 es un múltiplo de 18 porque lo estoy multiplicando por 2. ¿Qué me quiere decir todo esto? Que mi rollo de cable lo que va a medir va a ser un múltiplo que va a ser común a 15 y a 18. Si yo estoy diciendo que va a ser un múltiplo que va a ser común,
¿Cuál es la otra operación que nosotros podemos hacer? Ya tenemos que es un mínimo común múltiplo, porque lo que estamos buscando es un múltiplo común. Con lo cual, yo para poder hacer este problema, para poder resolverlo, voy a tener que buscar un número que sea múltiplo de 15 y de 18, ¿vale? Lo mismo que antes, para buscar esos múltiplos factorizamos, ¿vale? Como la suma de estas cifras es un múltiplo de 3, sé que va a ser, voy a poder dividirlo entre 3, es divisible entre 3. 15 entre 3 a 5, este es 5 y este es 1. Con lo cual 15 ya tenemos que es 3 por 5. Y 18 hacemos lo mismo, como es un múltiplo de 3, empezamos por el 3, 18 entre 3 a 6, entre 3, 2, 2 y 1. Y que 18 es 3 al cuadrado entre 2, o sea, por 2, perdón. ¿Cuáles son los factores que se cogen para hacer el mínimo común múltiplo? Se cogen los comunes y no comunes, pero de mayor exponente. Vale. ¿Tenemos comunes? Sí, tenemos el común que es el 3, ¿vale? Pero vemos que uno de ellos es al cuadrado, con lo cual tendremos que coger 3 al cuadrado. Ya tenemos los comunes de mayor exponente, pero ahora tenemos que coger también los no comunes, que es el 5 y que es el 2. Vamos a solucionar esto. 3 por 3 son 9, por 5, 45, por 2, 90. Vale. Nos da 90 metros, y me diréis, Colina, Vanessa, pero es que esto tampoco no es esos 180 que nosotros buscamos. No, claro que no. Porque, ¿qué es lo que nos está dando esto? Esto nos está dando el número, el mínimo, el más pequeño que es múltiplo de los dos, que es múltiplo y es un común múltiplo, el más pequeño. Si nosotros nos vamos aquí ahora, ¿vale? A nuestra cuenta de la vieja, ¿qué vemos? Si nosotros vemos aquí cuáles son los números que coinciden, cuáles son los comunes a los dos, vemos que aquí está ese 90 que nos ha dado, ¿vale? Con lo cual, sabemos que lo hemos hecho bien. ¿Por qué? Porque el número mínimo, el más pequeño, que es común y es múltiplo de los dos, es el 90. Pero con ese 90 podemos tener solucionado el problema. No, ¿por qué? Porque lo que nos está diciendo el problema es que lo que necesitamos encontrar es un múltiplo que esté entre 150 y 200, porque este rollo de cable nos mide eso, entre 150 y 200. Con lo cual, nosotros, como hemos hecho antes la cuenta de la vieja, ya sabemos qué número es, ¿vale? ¿Qué hacemos con esto? Nosotros ya sabemos que este es el mínimo, el número más pequeño que es común a los dos. ¿Cómo puedo encontrar yo un número mayor que también sea común a los dos? Si este es múltiplo, si este número es múltiplo de 15 y de 18, voy a buscar un múltiplo que sea también 15 y 18, pero que me entre dentro de este 150 y de este 200. ¿Cómo buscamos múltiplos? Pues muy sencillo. Si yo multiplico 90 por 1 me va a salir 90. No es el múltiplo que yo busco. Pero si yo busco 90 por 2 son 180. Si yo multiplico 90 por 3 y hago ese múltiplo, ¿vale? Son 270. Podría seguir, pero no tengo que seguir. ¿Por qué? Porque yo ya he encontrado un múltiplo que es el que necesito para resolver este problema. Porque si yo sigo multiplicando por 3, me paso, el rollo de cable ya es más grande, con lo cual necesito este. Yo sé entonces que ese rollo de cable me mide 180 metros. Lo hemos visto por los dos, ¿vale? Sé que me he parado un poquito, pero bueno, era para que tuvierais los dos ejemplos, la cuenta de la vieja y utilizando el mínimo común múltiplo. Cualquier duda ya sabéis